Explicación de la teoría de vibraciones. Para comenzar, leer los objetivos principales de todo sistema de mantenimiento. Como ejemplo, tomar el mantenimiento a una planta. El mantenimiento de una planta. ¿Qué es el mantenimiento de una planta? El mantenimiento de una planta se define como el conjunto de actividades que tratan de compensar la degradación del tiempo y el uso que provocan en equipos e instalaciones. Los departamentos de mantenimiento deben de tener en cuenta esta definición, ya que se debe asegurar 4 objetivos básicos, que son la disponibilidad, la fiabilidad, la vida útil y el coste. El objetivo fundamental del mantenimiento de una industria tiene 4 objetivos que deben marcar y dirigir su trabajo. Debe de cumplir el valor determinado de disponibilidad, cumplir el valor determinado de la fiabilidad, asegurar la larga vida útil de la instalación en su conjunto, al menos acorde al plazo de la amortización de la planta, conseguir todo ello ajustándose a su presupuesto dado. Normalmente el presupuesto óptimo de mantenimiento para esa instalación. El análisis de vibraciones es la principal técnica para supervisar y diagnosticar la maquinaria rotativa e implementar un plan de mantenimiento predictivo. ¿Qué es una vibración? Es un movimiento oscilatorio de pequeña amplitud donde todos los cuerpos presentan una señal de vibración en la cual plasman cada una de sus características. La vibración simple. La vibración simple se denominaba a la propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones, tensiones sobre un medio continuo o posición en equilibrio. En su forma más sencilla, que se puede considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. Vibración compuesta. La vibración compuesta es la suma de varias vibraciones simples. La vibración de la maquinaria es una vibración compuesta de una serie de vibraciones simples asociadas a sus componentes internos en movimiento. Las vibraciones aleatorias ocurren en forma errática y producen un espectro continuo, a lo que es lo mismo un espectro constituido por infinitas vibraciones armónicas, cada una de las cuales caracterizadas por su amplitud y frecuencia. Normalmente suele pasar en los niveles de vibración en automóviles, camiones y trenes. La transformación de Fourier lo que permite es convertir su función matemática a otro dominio, denominado dominio de frecuencia. La frecuencia natural es la frecuencia en la cual un sistema oscilatorio con masa móvil y un solo grado de libertad de movimiento oscilan después de una excitación única. La resonancia sucede cuando una vibración de maquinaria se incrementa enormemente, causando perjuicios a corto y mediano plazo que pueden llegar a ser muy catastróficos. El análisis espectral o análisis de espectro, como otras personas lo conocen, es un examen de un rango de frecuencias o cantidades relacionadas, como la energía. La representación obtenida mediante el análisis espectral se denomina espectrograma. La medición de vibraciones, hay 3 tipos, que son transductores de vibración, que pueden usarse para monitorizar las condiciones mecánicas de una planta maquinaria, cada uno con sus aplicaciones, como lo son la sonda de desplazamiento, que está hecha por medidas de desplazamiento lineal o posición lineal de una forma automatizada y proporcional. Un sensor de velocidad es la pieza de un vehículo encargada de transmitir la información de velocidad. Gracias a que hay un captador magnético, el motor a través de la computadora, es decir, un sensor, envía corriente alterna al ECU, que es la computadora, y esta la interpreta como la velocidad del automóvil. El acelerómetro se denomina como cualquier instrumento destinado a medir aceleraciones. Esto no necesariamente a la aceleración de coordenadas, sino es el tipo de aceleración asociada con fenómeno de peso experimentado por una masa de prueba que se encuentra en el marco de referencia de un dispositivo. Sondas de desplazamiento. Se diseñan para medir el movimiento absoluto de un eje de una máquina con respecto a la sonda. Transductores de velocidad. Los transductores de velocidad son velocímetros, son sensores electromagnéticos proyectados para monitorizar o registrar una vibración relativa. Acelerómetros. Los acelerómetros pueden estar basados en tecnologías diferentes.
Un acelerómetro piezoeléctrico es un instrumento que genera de forma natural una señal eléctrica. Los acelerómetros piezoresistivos son un tipo de acelerómetro pensado para la medida de aceleración o vibraciones en baja frecuencia. Los acelerómetros capacitivos tienen la característica de poder medir la aceleración desde onzas a cientos de variamientos por hertz, por lo que suele emplear para aplicaciones de muy baja frecuencia, aunque cuenta con muy buena resistencia a posibles picos de aceleración. El analizador de vibraciones es una herramienta ideal para el personal de mantenimiento, pues le permite comprobar de forma rápida las vibraciones en piezas, maquinarias o instalaciones. Este analizador de vibraciones indica en pantalla los valores de aceleración, velocidad y desplazamiento. Un diagnóstico de vibraciones son una parte importante de algunos de los programas de mantenimiento predictivo de las máquinas. A lo largo de los años, el diagnóstico de vibración han demostrado ser el método más eficaz para verificar la salud de la maquinaria. Desbalanceo. El desbalanceo es una condición de una parte rotativa donde el centro de la masa no está situado en el centro de rotación. El desbalanceo estático es la condición en la que el eje principal de inercia de un rotor está fuera del eje de rotación. El rotor colgante ocurre cuando el eje principal de inercia de un rotor no coincide con el eje geométrico de un sistema, lo que provoca vibraciones que generan fuerzas iniciables que se transmiten directamente a los elementos mecánicos, así como soportes y cojinetes del rotor. El desalineamiento es la condición en la cual el eje de la maquinaria conducida y el eje de la maquinaria motriz no comparten la misma línea de centros. Las holguras o holgueras mecánicas pueden tener naturaleza muy distinta. El falta de apriete de distintos elementos mecánicos, el aflojamiento de pernos, la rotura de anclajes, etc. El aumento de tolerancias producidas por los desgastes. Las holguras se manifiestan en una de las medidas de vibraciones, siempre y cuando exista una fuente de excitación debida a un problema ajeno a la propia holgura, como puede ser un desequilibrio, una desalineación, etc. La soltura estructural permite que la maquinaria vibre más libremente en la dirección donde la soltura es mayor, a menudo horizontal, por lo que la vibración de la velocidad de giro será elevada. Rotor excéntrico son bombas cuya impulsión la logra un disco que se traslada sin rotar excéntricamente respecto al cabezal ranurado. Rotor de eje pandeado, más común en ejes largos, que se produce por esfuerzo excesivo sobre un eje. La resonancia ocurre cuando la velocidad de una fuerza conducida iguala la frecuencia natural de una estructura o una parte de ella. Pulsación sucede cuando una fuente de vibración interfiere con otra. Engranajes. El encaje de dos o más ruedas dentadas y o piezas que se encajan entre sí pueden ser un sistema individual o de forma parte del mecanismo de alguna maquinaria. El desgaste del engranaje es la eliminación o menos gradual de la materia de superficie en contacto con los dientes del engranaje. Los factores que contribuyen a un desgaste incluyen la carga, la lubricación inadecuada, las partículas de brisas y la corrosión. Sobrecarga del engranaje se produce cuando la velocidad de condiciones es demasiado alta o se usa un engranaje de clase ACMA incorrecto para la velocidad. Balanceo de rotores. El desbalanceo produce un aumento de vibración que es directamente proporcional al aumento de la probabilidad de fallas por fatiga, aumento en el ruido, por lo cual conduce a incomodidad, deterioro auditivo y progresivo, aumento en el consumo de energía, ya que para producir se espera que la maquinaria debe esforzarse más. Las principales causas de desbalance son ejes doblados, que son sólidos o líquidos distribuidos desigualmente en el interior del elemento rotatorio, que ocurre cuando el centro de rotación no coincide con el centro geométrico de alguna polea.
Métodos de corrección. Por ejemplo, en el balanceo de rotores, un rotor rígido utilizando un método de corrección de dos o más planos utiliza un método vectorial o método estático, como lo muestra la imagen, que es el análisis de vibraciones. Se refiere al proceso de medición de los niveles y frecuencias de vibración de la maquinaria industrial y a la utilización de esa información para determinar la salud de la maquinaria y sus componentes. El mantenimiento predictivo tiene la función de monitorear el rendimiento y la condición del equipo cuando trabaja normalmente a diario en un proceso productivo para recibir la probabilidad de fallas. También es conocido como el mantenimiento basado en la condición. El mantenimiento predictivo ha sido utilizado en el mundo de la industria desde la década de 1990. La metodología del análisis de vibraciones es la práctica del análisis de vibraciones que requiere la medición y el análisis de la rotación. Para ello se utiliza una serie de diferentes sensores de vibración, el acelerómetro, los transductores de velocidad o zonas de desplazamiento, como lo mencionamos anteriormente. El sensor más común y más utilizado en la industria es el acelerómetro. Muchas gracias.